Y es curioso porque hay algo en lo que todos nosotros estamos de acuerdo. Y es que la palabra de Dios produce fe. Hay un texto bíblico que dice que la fe entra por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. En un tiempo donde la palabra abunda, la fe de la mayoría es demasiado frágil. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Se supone que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que hay mucha palabra pero no la estamos escuchando? ¿O será que lo que estamos escuchando no es la palabra de Dios? Atención, yo me di cuenta que la plataforma que Dios usa para que la fe funcione es la ignorancia. No está mal que tú vengas a Dios porque andes buscando una sanidad en tu cuerpo. Eso no está mal. No está mal que tú te acerques a Dios porque tú quieres cambiar tu situación económica. Eso no está mal, pero entiende que eso es solo una señal. Cuando tú vengas a Él y Él haga el milagro en tu vida, eso es simplemente una señal para que te des cuenta que no es la bendición que te entregó, es Él. Porque la bendición sin Él no es bendición, es una maldición. Tú tienes que entender que la supremacía de todo esto la tiene Jesucristo. Al Dios que nosotros le servimos es mayor que todo esto. El problema del diablo contigo no es el carro que tú tienes, ni la casa en la que tú vives. El problema es que tú pusiste tu fe en eso y si te lo quitan, tú te olvidas de Dios. Y ese es el problema que tiene Dios con esta generación. Que si te quitan lo que Él te entregó, tú te olvidas de Él. Entonces, ¿qué tan leal tú eres a tu Dios? ¿Qué tan fiel tú le estás haciendo a Dios? ¿Cuál fe? ¿En qué fe fue que tú invertiste? En esta hermosa noche quiero aprovechar unos minutos breves para poder enseñar algo de la Biblia. Voy a enseñar algo de las Escrituras que yo sé que nos va a bendecir. Y cuando vamos a enseñar sobre las Escrituras es importante que usted tenga la Biblia en la mano. Así que abra su Biblia, encienda su Biblia, desbloquee su Biblia para que el diablo no se meta. Ponga su Biblia en modo avión, en caso de que su Biblia sea de esas que tienen una manzanita atrás o de esa china rara de, ¿entiendes? De allá, de Taipei. Esos celulares que prenden aire y de todo. Son tochinos para allá, con un tro de jeroglífico. Yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta mientras hablamos. Yo quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Estamos viviendo un tiempo muy irónico. Le voy a decir por qué. Estamos viviendo un tiempo de mucha ironía. Porque posiblemente los cristianos somos una comunidad que normalmente vive en desacuerdo, ¿cierto o falso? Siempre hay un grupo de cristianos que cree una cosa, otro grupo de cristianos cree otra cosa, y constantemente estamos en desacuerdo en muchísimos de nuestros puntos. Muchas veces hemos escuchado a gente predicar y hablar y decir que los cristianos son el único ejército que se matan entre ellos mismos, ¿cierto o falso? Lo he escuchado y es curioso porque hay algo en lo que todos nosotros estamos de acuerdo. Y es que la palabra de Dios produce fe. Hay un texto bíblico que dice que la fe entra por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y todos nosotros estamos de acuerdo con esa postura. Todos nosotros estamos de acuerdo con esa posición. Y digo que estamos viviendo un tiempo irónico porque nunca antes en la historia de la iglesia y de la humanidad habíamos tenido tanta abundancia de palabra. Usted entra a Instagram, abre su reel, inmediatamente, no deslice. Tú vas a ver una gente brincando, una gente saliendo de una puerta. Ramón, a veces que te sale a las 12, ya tú te vas a acostar y Ramón viene y te dice, ¡no te duermas! Tú te quedas y te da el aceite así, espérate. Oye, un asunto fuerte, ¿entiendes? Hay muchísima gente que está predicando. Tú entras a YouTube y escribes en YouTube prédicas cristianas y literalmente te van a salir millones de sermones. Eso sin hablar de los cientos de miles de literaturas, de libros cristianos que hay. Nosotros fuimos a comprar libros en una librería. Eso estaba lleno de libros y toditos eran cristianos. Y si tú te pones a buscar en las diferentes librerías que hay en el país, cada librería tiene más libros diferentes a esos. Hay un montón de información. Eso sin mencionar la libertad de culto que tenemos.
Cualquier persona puede cerrar una calle y hacer una campaña evangelística y predicar y hablar de Dios. Pararse con un megáfono y predicar y hablar de Dios. Estamos en el tiempo donde más abunda la palabra de Dios. Sin embargo, la fe escasea como nunca. Y usted me dice, Félix, ¿cómo así que la fe escasea como nunca? Lo que pasa es que increíblemente en un tiempo donde hay tanta palabra, todavía hay gente que se aleja de Dios porque perdieron un carro. Hay gente que se aleja de Dios porque le fue mal en una relación amorosa. Alaba. Hay gente que se aleja de Dios porque le fracasó un negocio, porque lo botaron de un empleo. Hay gente que se aleja de Dios por cosas tan extremas como que el pastor no me saludó cuando se acabó el culto. El pastor me abrazó medio frío hoy. Y tú no sabes si fue que el pastor en la velocidad no se puso desodorante y llegó aquí, sudó un chin y no quiere. No hay una cosa más incómoda que venir a la iglesia sin desodorante. Es un problema serio. Porque es que aquí yo no sabía que las axilas, los sobacos eran una parte tan importante del cristiano. Pues tú sabes lo difícil que el que está aquí adelante diga, levanta su mano, y tú sabes que hay batalla. Es una guerra. Y tú vienes aquí de que echar la ofrenda, y tú vienes de que tú no quieres subir para arriba, porque tú sabes que hay guerra. Yo no sabía que esa parte era tan importante para nosotros. Pero increíblemente hay gente que se aleja de Dios por ese tipo de cosas. En un tiempo donde la palabra abunda, la fe de la mayoría es demasiado frágil. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Se supone que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que hay mucha palabra pero no la estamos escuchando? ¿O será que lo que estamos escuchando no es la palabra de Dios? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque lo he dicho en otras ocasiones, cuando las cosas abundan, suelen a prostituirse. Y hay mucha gente que está falsificando la palabra de Dios para su propio bien. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces estamos viviendo en un tiempo de mucha palabra, pero de poca fe. Y es súper importante que en este momento de nuestra historia como iglesia, nosotros aprendamos a tener una fe que funcione y que permanezca. Y de eso yo te quiero hablar por los próximos minutos. Todavía, una de las preguntas más importantes de la Biblia es: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Increíble. Una de las preguntas más importantes en los últimos tiempos es que si habrá fe en la tierra, si todavía quedará fe entre nosotros. Porque la fe constantemente es distorsionada por diferentes elementos, falsas doctrinas, falsos maestros que se levantan, personas malintencionadas, situaciones que vivimos. Y nosotros muchas veces ignoramos que tenemos que proteger nuestra fe. Ignoramos el valor que tiene nuestra fe y cometemos el error de cuidar más nuestro dinero, cuidar más nuestra casa, cuidar más nuestros negocios que la fe de Dios en nuestra vida. Y en los próximos minutos tú vas a entender qué tan peligroso puede ser eso. Qué tan peligroso puede ser nosotros ignorar lo que Dios está haciendo en este tiempo. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia, ahora sí. Yo quiero que tú abras tu Biblia en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del verso 5 al 7. Vamos a leer. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 5 al 7. ¿Lo tienen ya? Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, diga conmigo, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos
tomase un poco. Escúcheme cuidadosamente por los próximos minutos, porque lo que voy a decir posiblemente le cause un poquito de ruido. Es posible que lo que yo diga en este momento le den gana a usted como de reprenderme. No se asuste. No se asuste con lo que voy a decir ahora. Simplemente preste atención y trate de escuchar el argumento completo antes de emitir cualquier juicio. Pero yo descubrí algo muy interesante en las Escrituras. Y no solamente en las Escrituras, en nuestra historia como seres humanos, eso existe también. Hay algo que posiblemente a usted le dieron en la universidad, si usted llegó a ir a la universidad, que es una materia llamada filosofía. La filosofía es más que una materia universitaria. La filosofía es la madre de todas las ciencias. El pensamiento humano comenzó a desarrollarse después que existió la filosofía. Nace en una ciudad llamada Grecia, en el siglo V por ahí antes de Cristo. Se acaba la era del mito, donde la gente se iba inventando la respuesta y el hombre comienza a pensar y a analizar cómo son los procesos de la vida. Y el responsable de todo esto, se le llama el padre de la filosofía, era un hombre llamado Sócrates. Diga conmigo Sócrates. Acuérdese de ese nombre es muy importante. Sócrates se le conoció como el padre de la filosofía. En Grecia se decía que era el hombre más sabio del mundo. Y Sócrates no era como mucha gente. Sócrates era especial. Sócrates tenía una frase, una máxima, que según uno de sus discípulos, otro filósofo llamado Platón, esa frase le pertenece a Sócrates. Es una frase que usted conoce. Sócrates decía: yo solo sé que no sé. Esa frase de Sócrates. Y Sócrates no es como los motivadores de Instagram. No, él sí vive las frases que él publica. Él sí las vive. Porque la historia dice que en una ocasión alguien fue a Grecia y preguntó: ¿quién es el hombre más sabio aquí en este lugar? Y le dijeron: el hombre más sabio es Sócrates. Y ese hombre fue donde Sócrates y le preguntó: Sócrates, ¿es cierto que tú eres el hombre más sabio que hay en el mundo? Y Sócrates le dijo: yo no sé si soy el hombre más sabio del mundo, pero si soy considerado sabio es porque reconozco y conozco mi propia ignorancia. Yo conozco lo que ignoro. Y yo me di cuenta de algo en las Escrituras que a mí me llamó mucho la atención. Yo me di cuenta que la plataforma que Dios usa para que la fe funcione es la ignorancia. Yo me di cuenta que a Dios no le gusta trabajar con el que cree que se lo sabe todo. A Dios le gusta trabajar con el que sabe que necesita aprender algo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios necesita gente que tenga la humildad de saber que le hace falta conocer algo. Lo que nos trajo hasta aquí, a micrófonos electrónicos, a transmisiones y cámaras, fue la necesidad del hombre de conocer lo que desconocía. Y eso produjo todo el desarrollo humano que hemos tenido desde Sócrates hasta aquí. Entonces la ignorancia no es lo que a ti te dijeron en la escuela, porque a ti te castigaban por ser ignorante. A ti te hacían bullying cuando tú hacías una pregunta. ¿Cómo así? ¿Cómo tú me vas a decir que yo soy un bruto porque estoy haciendo una pregunta? Si estoy haciendo una pregunta es porque quiero saber. ¿Cierto o falso? Entonces la ignorancia no es cualquier cosa. La plataforma que Dios necesita para comenzar a hacer milagros es el área en la cual tú no conoces las cosas. Es el área donde tú no tienes el control de las cosas. El área donde te hacen falta los recursos. Es ahí que Dios quiere comenzar a obrar. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces Jesús está con sus discípulos. Está viendo que hay una multitud que ellos le acaban de enseñar. Ellos tienen que alimentar a esa multitud. Jesús sabe perfectamente. Jesús sabe perfectamente lo que Él va a hacer. Pero Él sabe que sus discípulos ignoran lo que Él va a hacer. Y Él le pregunta a Felipe y le dice: Felipe, pues ellos están ahí, de repente Jesús mira para atrás y dice: tú esta gente, Dios mío, no puede decir que va a dar pan con chocolate gratis. Como hay gente que a la vigilia va nada más por los panes con chocolate y el té con jengibre. Gloria a Dios. Sí, una cosa increíble. En el cumpleaños de León hizo un culto aquí y otro allá. Ustedes saben. Ustedes saben. Es una guerra, la gente una batalla. Jesús mira para ti y dice: ¿y tú esta gente? Y le pregunta a Felipe: ¿y cómo nosotros vamos a alimentar toda esta gente? Y Felipe saca su celular y entra a su cuenta de banco y dice: bueno, aquí lo que hay son 300 pesos.
¿Y a cómo son la empanada? A 30. ¿No dan? No dan. Y los panes, ya ustedes saben, no dan ni con panes dan. No hay forma. Aquí hay demasiada gente y aquí no están los recursos. Y él le dice: Señor, aquí lo que hay son 200 denarios. Esto no da para tanta gente. Y otro de los discípulos le dice: aquí hay un muchachito que tiene unos panes y unos peces, pero eso no da para toda esta gente. Ese es el momento en donde Dios comienza a ser Dios. Esta generación tiene un problema, y es que sabe demasiado, es que conoce demasiado, es que tiene demasiadas habilidades. Tú tienes que dejar que Dios sea Dios. Aprende a ignorar algunas cosas. Aprende a dejarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Deja a Dios ser Dios. Por eso existe lo imposible, para que Dios sea Dios. Entonces la plataforma que Dios necesita para comenzar a hacer que la fe funcione es la ignorancia, es la escasez. Por eso el apóstol Pablo decía: yo me glorío en mis necesidades. Yo me glorío en mi escasez. Yo me glorío en mis debilidades. En palabra, en modo siglo XXI, Pablo decía: yo fronteo con lo que soy débil. Aunque tú no lo creas, el diablo le tiene miedo a tu área de debilidad. Tú te miras al espejo y tú dices: wow, pero yo sí soy chismoso. Tengo un problema feo con estos chismes. No puedo ver cualquier cosa que ya yo quiero estar hablando por ahí. Yo tengo unos demonios feos en la lengua. Y el diablo está preocupado viéndote que tú ya estás entendiendo cuál es tu debilidad. Y ya tú estás reconociendo qué es lo que te hace falta. El diablo está asustado, porque él sabe que esa boca que hoy él está usando para chismear, Dios la puede usar mañana para profetizar, para predicar, para sanar enfermos. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Denle ese aplauso con vida al Señor. Entonces tus debilidades no tienen el propósito de humillarte. Tus debilidades no tienen el propósito de alejarte de Dios. Todo lo contrario. Tus debilidades son la justificación que el cielo necesita para manifestarte en tu momento de necesidad. Son tus debilidades, no son tus fuerzas, no son tus habilidades. Es en el área que tú careces. Entonces mucha gente dice: yo no puedo ser cristiano ahora, no me puedo convertir, porque yo me conozco. Yo sé que tengo mucha batalla. Yo necesito prepararme para entonces venir a Dios y venir a la iglesia. No has entendido lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no anda buscando a los preparados. Dios no anda buscando a los sabios. Dios no anda buscando a los entendidos. Dios anda buscando a lo vil y menospreciado de la tierra para avergonzar a los sabios. Ahí donde tú te estás viendo lleno de debilidad, lleno de defectos, lleno de problemas, Dios te está viendo con otros ojos. Dios te está viendo diferente. Y es por eso que tú no puedes menospreciar tu debilidad. Tú tienes que hacer conciencia de ella. Tú tienes que darte cuenta que hay áreas en tu vida que tú no puedes controlar, y que hay un poder increíble en reconocer nuestra propia ignorancia. Hay un poder que no podemos manejar ahí, en reconocer nuestra propia ignorancia. Ahí es donde nace la fe. En el área que yo desconozco, ahí es que nace. Por eso Dios le dice al padre de la fe, Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que ya tuviste por Google Maps. Eso fue lo que le dijo Dios. No, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, a una tierra que tú no conoces, a unos caminos que tú no conoces. Vete a pelear con unos enemigos que tú no conoces. Tú no sabes cómo pelean. Vete a ese lugar desconocido. Vete a ese lugar donde tu única opción es depender de mí, porque ahí es que te voy a bendecir, ahí es que te voy a prosperar, ahí es que te voy a ensanchar y te haré padre de multitudes. Dale ese aplauso con vida al cielo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Diga amén. La ignorancia es la plataforma perfecta. Es
la plataforma perfecta para Dios comenzar a obrar en tu vida. Hay un episodio en la vida que a mí me estremece. Es uno de los capítulos de la Biblia más emocionantes de la Biblia completa. Ezequiel 37. Hay unos mensajes de un pastor llamado Juan Carlos Harriga que hicieron muy populares hace 10 años atrás sobre ese texto de Ezequiel 37. Dice que la mano de Jehová tomó al profeta Ezequiel y lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y ahí dentro del valle de huesos secos, Dios habla con el profeta y le dice: profeta, esos huesos van a vivir. El profeta no dijo: dame un segundo, déjame buscarlo en Google. El profeta no dijo: no, déjame preguntarle a mi mentor, déjame preguntarle a mi padre espiritual, déjame ver. No. El profeta le dijo: yo no sé. Hay gente que desconoce el poder que hay en esa palabra. En esa palabra, yo no sé. Pregúntale a algunos esposos el poder de esa palabra. Yo no sé. Mi amor, ¿y tú sabes? No, yo no sé. Hay un misterio en esa palabra. El profeta le dice a Dios: yo no sé. Mi capacidad como profeta no llega ahí. Mi entendimiento humano no llega ahí. Pero ¿sabes qué? Solo tú, Jehová, lo sabes. Es en tu momento de ignorancia y de debilidad donde tú pones tu fe en la dirección correcta. Y lo que le dijo Dios al profeta fue: ok, ya tú entiendes cómo funcionan las cosas. El asunto aquí no es que tú eres profeta porque tú tienes la unción 2021 multiplicada al cuadrado. El asunto aquí es que tú eres profeta porque tú reconoces tu fuente. Y ese es uno de los problemas que tenemos en este tiempo. Tenemos muchos ministerios con mucha capacidad desconectados de la fuente. Y tú puedes hablar muy bonito, tú puedes hacer muchas cosas, puedes hacer muchos milagros desconectados de la fuente. Es por eso que Dios le dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos: en aquel día vendrán muchos que dirán: en tu nombre yo saqué demonios, en tu nombre yo hice milagros. Y él le va a decir: yo a ustedes nunca lo conocí, porque ustedes tenían apariencia de ser, pero nunca fueron. Porque ustedes eran los que se las sabían todas. Y a Dios le hiede la gente que se la sabe toda. En Dios no es bueno saber demasiado. El creer que tú sabes despierta un espíritu que es el mismo espíritu de, como que tú dices, ¿te vi dónde fue? Sí, no, te vi en Ezequiel 17. Te vi en Ezequiel 28. El mismo espíritu de Ezequiel 28 se despierta ahí. Se despierta la arrogancia, se despierta la soberbia. Y la Biblia dice: Dios mira al arrogante de lejos. La gente arrogante le huele mal a Dios. ¿Usted no ha visto gente como que usted llega y usted está saludando y la gente está como con un bajo? ¿Y este tipo? La gente está como en su alma tienen como un hedor, un asunto peligroso. Esa gente, Dios no quiere saber de esa gente. Sin embargo, Dios exalta a los humildes, a los que saben reconocer su debilidad, a los que saben reconocer el área de su vida donde hay ignorancia, el área de su vida donde necesitan más de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor por eso? La ignorancia es la plataforma que Dios necesita para comenzar a hacer milagros en nuestra vida. Lo que hizo Jesús en ese momento fue una señal. Diga conmigo, una señal. Una señal no es lo mismo que un milagro. Un milagro es algo que usted no puede explicar. Dígale a alguien: un milagro es un evento que sucedió, pero que yo no puedo explicar. Eso es un milagro. Ahora, una señal es un milagro, pero que transmite una enseñanza. Es un milagro que transmite un mensaje. Es un milagro que, aparte de ser un evento que no se puede explicar, dice algo. ¿Y qué dijo ese milagro que hizo Jesús con los panes y los peces alimentando a toda esa multitud? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Jesús estaba revelando dos tipos de fe, dos tipos de creencia, dos formas
de vivir para Dios. Y una de esas formas es la fe vana. Diga conmigo, la fe vana. La fe pasajera, la fe que se esfuma con cualquier cosa. Vaya conmigo ahí mismo en su Biblia. Por eso le dije que mantenga su Biblia cerca. Ahí mismo en el capítulo 6, donde leímos en los versos 26 hasta el 35. Mire lo que sucedió aquí. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan que os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, escuche bien, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, oigan esto, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él y en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? ¿Qué señal están preguntando? ¿Haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y siguen diciendo ellos: nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que soy yo, es Él, es Jesús. Entonces, aquí están pasando tres cosas que yo necesito que usted le preste atención. Dice el verso 33, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Escuche bien la palabra: nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces aquí hay tres cosas que necesitamos observar. La primera cosa que necesitamos observar aquí es que las personas que se están acercando a Jesús no se están acercando con la fe ni con la intención correcta. Ellos fueron alimentados en aquel momento junto con los discípulos, y ellos viajan donde está Jesús porque le volvió a dar hambre. Ellos no están detrás de Jesús porque Jesús es Jesús. Ellos están detrás de Jesús porque Jesús es el hombre que da los panes. ¿Nunca le pasó eso de niño? Que había un amiguito que siempre era el que tenía los chocolates y los dulces. Ese era el jefe, el patrón. El patrón era el que tenía los dulces. Y la gente lo seguía por lo que tenía. El día que no tuviera dulce, adiós. Y es un comportamiento muy interesante que lo vamos a ver en todas las áreas de la vida, incluida la iglesia. Pastor Jeffrey, hay gente que está aquí simplemente por lo que tú le puedes dar. Y esa gente son peligrosas, porque ellos no van a reconocer y no van a entender cómo nos vamos a gastar en ellos. Muchos de ustedes se van a gastar en gente que no va a ser agradecida con ustedes. Ustedes van a hacer cosas por gente que no se lo van a agradecer. Y ellos van a estar cerca de ti siempre y cuando tú puedas darle lo que ellos andan buscando sacar de ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y una de las cosas que te va a hacer grande a ti es saber lidiar con la deslealtad. Porque está bíblicamente comprobado que el 10% de las personas que tú ayudas, esa son la gente que va a ser agradecida contigo. De 10 leprosos que Jesús sanó, uno solo se devolvió. Uno solo volvió a darle gracias. Y Jesús tuvo suerte. Entonces nosotros estamos preparados para recibir ciertos golpes. Y usted se tiene que preparar para recibir ciertos golpes, porque así funciona la vida. La mayoría de la gente no tiene buenas intenciones cuando se acerca a ti. Cuando alguien se acerca a ti, pregúntate por qué se está acercando a ti. Porque los humanos se mueven por intereses. Esa es la realidad. Yo le dije a la hermanita mía más chiquita, cuando tuve un varón,
que quiere ser más tigre del mundo, que se te acerque, tú tienes que analizarlo y estudiarlo, y tú tienes que averiguar qué es lo que él anda buscando de ti. Y si tú estás dispuesto a entregarle lo que él anda buscando de ti, entonces tú sigues. Pero si tú sabes que tú no puedes darle lo que él anda buscando de ti, bendice a su mamá y bendice todas sus generaciones. Es muy importante que tú sepas que no todo el mundo se va a acercar con las mejores intenciones. Y esta gente se están acercando a Jesús porque Jesús es el hombre de los panes. No entendieron la señal. La señal no era que Jesús es el hombre de los panes. La señal era que la fe no hay que ponerla en los panes, hay que ponerla en Jesús. Que la provisión que Él nos quiere dar no es de un momento, es completa y es eterna. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo segundo que pasa aquí es la osadía de los seres humanos. Interpretándolo yo como buen dominicano este texto, yo veo que nosotros, los seres humanos, somos unos frescos. Aunque usted no lo crea, hay gente que cree que puede engañar a Dios. Ellos están ahí por los panes y le están preguntando, Señor, pero nosotros también queremos hacer la obra de Dios. Porque se supone que si yo estoy haciendo la obra de Dios como tú la estás haciendo, hay panes para mí. Hay algo para mí porque yo también estoy haciendo la obra de Dios. Yo quiero hacer la obra de Dios también. Y en la cultura judía, la religión judía interpreta que tú agradas a Dios, o el legalismo judío, mejor dicho, interpreta que tú agradas a Dios por las cosas que tú haces. Eso no se ha acabado todavía. Todavía hay gente diciéndote en este tiempo que tú vas a agradar a Dios cuando te quites esa barba, varón. Tú vas a agradar a Dios cuando te ponga media y no uses zapatos sin media. Ahí es que tú vas a comenzar a agradar a Dios. Todavía hay gente enseñando que Dios se acerca a ti por las cosas que tú haces. Y Jesús le dice, no, es que esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que ustedes crean, es que tengan fe en aquel que le envió. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Esa es la obra de Dios, que usted crea en aquel que Dios envió. Y ellos le dicen, no, pero espérate, pero ¿qué señal tú haces para que nosotros creamos? ¿Por qué? Moisés en el desierto, nosotros creímos en él porque Moisés hablaba y bajaban unos panes bacanísimos. Ellos le están dando cotorra a Dios. Están haciendo preguntas retóricas porque ellos no están atrás de Jesús, ellos están atrás de los panes que tiene Jesús. Y nosotros los humanos somos tan osados, tan atrevidos, que pensamos que podemos burlar a Dios. Dios sabe cuando tú estás ayunando de mentira y cuando tú estás ayunando de verdad. Dios sabe. ¿Tú crees que Dios es loco? Dios conoce esas oraciones y esa promesa falsa. Dios la conoce. Aunque Él te bendiga, pero Él sabe. Él sabe que ese carro por el que tú estás orando, si Él te lo da demasiado rápido, te va a descarriar. Él lo sabe. Nosotros no podemos burlar a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no puede, diga conmigo, Dios no puede ser burlado. Y lo tercero que sucede ahí es que sucede el error más común que sucede en este tiempo también. Y es que los hombres vuelven a poner la fe en algo que pueden palpar. A nosotros se nos hace difícil creer en algo que no podemos ver y que no podemos palpar. Por eso hay una frase popular que dice, ver para creer, ¿verdad? Se nos hace difícil creer en algo que no podemos ver, que no podemos palpar. Y nos acostumbramos a poner nuestra fe en las cosas temporales y de momento. Posiblemente yo te estoy leyendo esta historia y tú estás pensando, Dios mío, pero esta gente si era necia buscando a Jesús por los panes. Yo no soy así. Pero hay mucha gente que se acercaron a Dios porque Dios le prometió un trabajo. Hay mucha gente que se acercaron a Dios porque Dios le dijo, te voy a dar un marido. Hay mucha gente que vinieron a Cairo porque están buscando a su esposa. Y no está mal, el interés no está mal. No está mal que tú vengas a Dios porque andes buscando una sanidad en tu cuerpo. Eso no está mal. No está mal que tú te acerques a Dios porque tú quieres cambiar tu situación económica. Eso no está mal, pero entiende que eso es solo una señal.
Cuando tú vengas a Él y Él haga el milagro en tu vida, eso es simplemente una señal para que te des cuenta que no es la bendición que te entregó, es Él. Porque la bendición sin Él no es bendición, es una maldición. Tú tienes que entender que la supremacía de todo esto la tiene Jesucristo. Al Dios que nosotros le servimos es mayor que todo esto. Y ahí entra el error de la gente. Porque a ti se te pincha la goma y tú dices, el diablo se levantó. Porque tú de verdad crees que el diablo anda pinchando goma. ¿Tú crees que al diablo le interesa pincharte una goma? ¿Tú crees que al diablo le interesa que se te acabe el gas? Se me acabó el gas, el diablo se levantó. Deja el diablo tranquilo. Los evangélicos hemos puesto al diablo de relajo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? El problema del diablo contigo no es el carro que tú tienes, ni la casa en la que tú vives. El problema es que tú pusiste tu fe en eso, y si te lo quitan, tú te olvidas de Dios. Y ese es el problema que tiene Dios con esta generación. Que si te quitan lo que Él te entregó, tú te olvidas de Él. Entonces, ¿qué tan leal tú eres a tu Dios? ¿Qué tan fiel tú le estás haciendo a Dios? ¿Cuál fe? ¿En qué fe fue que tú invertiste? Esto no es un asunto de carro ni de casa. Esto no es un asunto de eso. Y te lo digo porque, como te dije al principio, no hay que ser profeta. Ustedes ya son bendecidos. Ahorita antes de ayer yo te vi a ti bajando de una guagua ahí. Y me estremecí, sonreí, vi a Jeffrey, a Elkin. Me estremecí así porque cuando lo vi bajando de la guagua dije, wow, ese va a ser uno de los más prósperos de aquí, de Cairo. Se le ve en la cara. Ustedes van a ser bendecidos como ustedes no se imaginan. Pero me preocupa que usted ponga la fe en la bendición que usted va a recibir. Por eso llegó la pandemia, bendita pandemia. Por eso se nos cayó la agenda a todos los predicadores. Por eso se cerraron los negocios que nos daban seguridad y nos daban control de nuestra vida. Dios te dijo, te traje un virus, te traje una pandemia para quitarte el control y tomarlo yo. Ahora tú sabes que no era el negocio. Ahora tú sabes que no era el trabajo. Ahora tú sabes que no era la economía. Siempre fui yo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? El problema es que ponemos la fe en los panes y no en el que tiene el pan que sacia el hambre para siempre. Si tú vienes aquí por una novia, Dios te va a dar una novia. Aquí todas las mujeres aquí están buenísimas. Pero ¿y después qué? Te va a descarriar para descarriarla a ella también. Si vienes aquí buscando bendiciones materiales, se te van a pegar porque eso aquí abunda. Se te va a pegar algo. Pero ¿y entonces qué? Después de ahí ¿qué? ¿Tú sabes lo que me motivó a mí a hablarte de esto, a enseñarte de esto? Porque esto es una enseñanza. ¿Sabes lo que me motivó a mí a esto? Porque nosotros tenemos muchos años disfrutando el evangelio, amado. Usted sabe los aviones que yo he cogido a causa del evangelio, los hoteles buenos y los restaurantes, entre otras cosas. Fue lo que me tocó. Muchos murieron para que nosotros podamos disfrutar de esto hoy. Pero si en el futuro no nos toca esto, si en algún momento nos toca sufrir por esto, si en algún momento nos toca ser nómadas en nuestras propias ciudades, porque no andan buscando para matarnos, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a dejar a Dios? Hasta ahí va a llegar tu fe. Tu fe nada más llegaba mientras Dios te ponía en una iglesia con aire acondicionado y con un pastor feo y una pastora linda. Gloria a Dios. Ay, hasta ahí llegó tu fe. Hasta ahí. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo me estoy disfrutando esta temporada del evangelio. Esto es lindo. Vení, sentame, recibí una palabra. Pero el día que me toque sufrir por esto, bienvenido sea. En estos días yo tuve una experiencia complicada que yo pensé que me iba a morir. Y lo que me dio fuerza para yo no morir me fue pensar en mi mamá. No me gustaría que mi mamá me viera morir
sin ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. Me da miedo eso. Yo soy sincero, me da miedo eso. Pero si me toca morir por causa de este evangelio, yo sé que ella me recordará con gozo, con alegría, con felicidad. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces tú sigues pensando que el diablo te quiere quitar el carro, te quiere quitar la casa, te quiere quitar la novia. El plan del diablo hace que tú quemes una materia de la universidad. Tú te estás volviendo loco. Tú no entiendes que todo eso es pasajero. Y aunque el diablo es malo, el diablo no es bruto. Lo que el diablo anda persiguiendo es algo que no es pasajero, que está dentro de ti. Se llama fe. El diablo quiere robar tu fe, porque si te quita tu fe, te lo quita todo. Y lamentablemente mucha gente puso su fe en la casa, en el carro, y cuando se fue la casa y el carro, se fue la fe a pique también. Se la pusiste fácil al diablo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero cuando tú vives por fe, la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Y la gente en la iglesia piensa que vivir por fe es dejar el trabajo para ponerse a predicar. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe, vivir dependiendo de Dios constantemente. Y es el problema de mucha gente, que encontraron tanta seguridad en sus empleos que se olvidaron de depender de Dios. Entonces viven trabajando constantemente con el miedo de que si algún día me botan. Muchos empresarios viven con el miedo de que si algún día quiebra la empresa. Muchos vivimos con el miedo de que si me divorcio, de que si pierdo esta relación, de que si pierdo aquello. Y vivimos en un miedo constante. La fe te saca de ese miedo. La fe te saca de este sistema de miedo, porque el mundo se mueve por el miedo. El miedo es la gasolina que mueve al mundo realmente. Yo le llamo la economía del miedo. Te voy a poner un ejemplo rápido. En estos días nos metí en un asunto ahí. Viene una tormenta, prepárense. Y ustedes arrancan para los supermercados a gastar cuarto. Y compra vela, que la luz se va ahí. Y compra panes con chocolate, porque cuando llueve eso es lo que da. Y compra ahí, compra aquello. Y cuando llega la tormenta, un relajo. Bendecimos a Dios que nos guarda. Pero también aquí nos meten unos miedos pesados. El mundo se mueve con eso. Y tú vives con el miedo: si pierdo aquello, si pierdo lo otro. Jeffrey está testigo aquí. Una vez nos sentamos en una reunión a hacer unos negocios con una gente, y yo le recordé a esa persona, que lo quiero mucho, lo respeto mucho. Yo le recordé a esa persona: ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste a mí, qué tú vas a hacer cuando se te acabe lo del cómo es posible? Me dijo a mí. Estaba incómodo conmigo y me dijo a mí: yo voy a ver qué tú vas a hacer cuando se te acabe lo del cómo es posible. Y yo le dije: yo tengo 3 años que no hago el cómo es posible, y tú y yo estamos aquí sentados haciendo negocio. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Mañana se puede quemar todo el internet del mundo. Mañana me pueden hackear la cuenta de Instagram y robársela. Mañana se puede caer YouTube. Mañana mi fe sigue aquí. Mi fe sigue aquí. Mi Dios sigue aquí bendiciéndome, prosperándome, ayudándome. Cuando tú entras en ese nivel de conciencia, tú literalmente estás sentado en lugares celestiales a la diestra de Cristo Jesús. Porque el mundo puede estar acabándose, pero tú estás en paz. Es algo que yo no te puedo explicar, porque las crisis económicas del mundo nos afectan de alguna forma, pero no afectan mi fe. Mi fe sigue intacta. Entonces la cuenta está vacía, pero yo sigo gozoso. Entonces el cuerpo está enfermo, pero yo sigo en gozo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Se me está cayendo el mundo, pero mi fe sigue inquebrantable. ¿Alguien está entendiendo? Dale ese aplauso con vida. Adiós. Olvídate de poner la fe en las cosas que Dios da, porque Dios siempre va a dar. Dios es generoso. Dios siempre va a tener cosas buenas para cada uno de nosotros. Olvídate de eso. Entiende que cuando tú pones tu fe en Dios, todo lo otro te va a abundar por añadidura. Va a sobreabundar por añadidura. Yo te lo puedo asegurar porque lo he visto tajantemente en mi vida.
Con esto vamos a cerrar esta enseñanza. Presten mucha atención a esto. Lucas capítulo 18, del verso 1 al verso 8. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Lucas 18, del verso 1 al 8. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escuche bien: la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Escuche esto. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Escucha, iglesia Kairos, que claman día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Déjeme contextualizarle un poquito lo que está pasando aquí. Jesús usa una parábola para enseñar una verdad espiritual. Algo que cotidianamente ellos viven, Él lo usa para reflejar algo que pasa en el mundo espiritual y que ellos lo viven continuamente en el mundo espiritual. Según la tradición judía, los jueces en los pueblos tienen que ser gente temerosa de Dios. Eso es una ley, eso está en la Torá, eso hay que respetarlo. Pero sin embargo, hay gente que se cuela. Y dice la Escritura que este juez no temía a Dios y no respetaba a los hombres. Un hijo del diablo. Y esta viuda necesita que le hagan justicia. Tiene un problema, va donde el juez. Y la viuda necesita que le hagan justicia. Las viudas en la Torá. Usted, bueno, ¿quién tiene su Biblia activa ahí? Su Biblia. Éxodo capítulo 22, verso 22. Éxodo 2, 22, 2. Éxodo 22, 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y Éxodo 22, 22. Ah, no, 22, 2. 22, 22. Okay. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Las viudas en la cultura judía, por la Torá, eran la parte más frágil de la sociedad. Las viudas eran sagradas. Tú no puedes meterte con una viuda. Tú tienes que respetar a las viudas en esa cultura. Y este juez es tan hijo del diablo que a la viuda, le voy a explicar por qué la Biblia dice que él no era temeroso de Dios y que ¿qué es lo otro que dice? Se me olvida la cosa también. Y que no respetaba a los hombres. Porque era un corrupto. Era un juez corrupto. Eso no pasa aquí en República Dominicana, gracias a Dios. Aquí la gente no es así. Pero hay países donde tú vas a una institución pública y la gente, por hacer su trabajo, quieren que tú le des cuarto. Nosotros una vez estábamos sacando un carro y una batalla el día entero en aduana sacando un carro. No en este país, en otro país. O sea, nosotros viajamos. Estábamos en otro país sacando un carro. Y estamos ahí y una batalla con el sistema. El sistema se caía más que Nancy Amancio en aquella canción.
Una guerra. Y el sistema ¿tú te acuerdas? Y el sistema se cae y se cae. Y dice un varón de Dios, dice, espérate, mira a ver si el sistema se arregla ahora. Y pasó una papeleta azul. Se arregló el sistema. ¡Wow! Entonces, el problema del juez es que la viuda no podía sobornarlo. Porque en una sociedad donde la mujer no tiene derecho a trabajar y no tiene derecho a recibir ingresos, si pierde a su marido, se queda sin nada. Piense, se queda sin recursos, se queda sin nada, lo pierde todo. Entonces la viuda no tenía posibilidad ni de hacerlo bien ni de hacerlo mal. La viuda estaba en el escenario que Dios usa para comenzar a hacer milagros, porque todos sus recursos los había perdido. Ella no tenía dinero para sobornar al hijo del diablo ese. No podía hacer nada. Y lo único que le quedó fue comenzar a rogar hasta que suceda. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y ella, dice la escritura, que ella rogó tan insistentemente que el juez, que no creía en Dios y no respetaba a los hombres, dijo: esta mujer me tiene alto. No sea que se me metan unos demonios y yo, ¿entiendes? Yo mejor le resuelvo. Y el maestro le dice a sus discípulos: si eso es este juez injusto, impío, hijo del diablo, ¿cuánto más Dios hará por nosotros? Y lo que Jesús está tratando de decirle es: vienen tiempos de injusticia. Usted no se va a escapar de las injusticias de la vida. Te tengo noticias: la vida es injusta. Dice un filósofo español, él dice, dice en una canción, me juzga la vida, pero la vida no es justa. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Una guerra y una realidad también. Una batalla. La vida no es justa, pero todos los hombres extraordinarios que pasaron por esta tierra son llamados extraordinarios porque sabieron lidiar con las injusticias de la vida. Las injusticias no vienen para que uno se siente estar quejándose por las injusticias. Las batallas, las calamidades, las desgracias vienen para multiplicar la fe que tú tienes dentro. Es por eso que el diablo le dice a Dios: Job te sirve y tiene fe en ti por las posesiones materiales que tú le entregaste. Y Dios le dice: quítale todo eso. Y el diablo se lo quita. Y pasa el tiempo y Job sufre la injusticia de ser un hombre justo y perder todas sus bendiciones, pero se mantiene con su fe. Porque su fe no estaba puesta ni en sus hijos, ni en sus ovejas, ni en sus propiedades. Su fe estaba puesta en la roca inconmovible. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y lo perdió todo. Y por cuanto fue fiel, así como su fe se multiplicó, se multiplicaron 10 veces todas las bendiciones que había perdido. Dale ese aplauso con vida al Señor. Entonces, ciertamente la vida no es justa, pero la gracia tampoco. Porque la gracia es un favor inmerecido. Yo no merezco lo que Dios me entrega, pero Dios me lo entrega. Y así mismo como la vida es injusta conmigo y me golpea y causa cosas que hieren y lastiman mi corazón y quieren sacar la fe de mí, así mismo la gracia de Dios me alcanzará donde quiera que yo esté, en el hoyo más profundo, en el problema más fuerte. La gracia de Dios me va a alcanzar. El favor de... ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dale ese aplauso con vida al Señor. Hay un solo camino para que tu fe no se pierda en estos tiempos de injusticia: orar sin desmayar. Aleluya. Orar sin desmayar. El principal problema de este tiempo no es la falta de iglesias. Yo le dije al pastor anoche: yo no estoy interesado en ser pastor. Lo que más hay es iglesia aquí en este mundo. Hay iglesia por todos lados. Ve a la romana para que tú veas. Hay más iglesia que gente. Ve a San Pedro. Hay un viaje de iglesia por todos lados. Iglesia. Hay mucha iglesia.
El problema aquí no es de cantidad, el problema es de calidad. Hay demasiadas iglesias. Hay iglesias por todos lados. Lo que hace falta es gente que tenga fe en este tiempo. Entonces aquí no estamos abriendo una iglesia para entretener a la gente. Aquí estamos abriendo una iglesia para desarrollar una vida espiritual real en ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y eso no sucede sin oración. Eso no sucede sin perseverancia. Tanto perseveró la viuda con un hijo del diablo que le tuvo que responder. Cuánto más aquellos que perseveran en Dios, orando por sus promesas. Señor, mira el hijo mío que está descarriado. Señor, mira el negocio que tengo. Señor, mira esta situación que estoy viviendo. Señor, mira la iglesia. Señor, mira a mis discípulos. Mira a mis hijos espirituales. Cuánto Dios más va a responder a sus hijos. Entonces, si usted cree que va a vencer al diablo viendo Netflix, a usted se lo llevó el diablo. La llenura tiene un solo enemigo, y ese enemigo es la distracción. La vida va a ser injusta y nos va a golpear. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús.